Buenos días. Nos encontramos nuevamente en el contexto de esta pandemia reflexionando en torno al Evangelio de Juan. En el versículo 5 del capítulo 3, Cristo le responde a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, en esta sed por conocer la verdad, con un corazón humilde, como para dejar su posición, ya lo relatábamos ayer, e ir en busca de la verdad en la fuente que él reconoce, la fuente de la verdad verdadera, Cristo, se ve confrontado a esto que le cuesta entender. Dos versículos antes, Cristo le ha dicho: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le costaba entender a Nicodemo, porque como Cristo abundará en la respuesta, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Las cosas del espíritu verdaderamente no se pueden comprender sin el espíritu. Necesitamos la obra de la fe y la obra del espíritu para llegar a ese entendimiento. No solo un entendimiento de la mente, sino que también un entendimiento de revelación espiritual. Porque, por cierto, no somos un cuerpo que tiene emociones y pensamientos y hace cosas, vive y en algún momento muere. Somos un espíritu llamado a ser eterno cuando volvemos a la familia del Padre. Un espíritu que tiene un alma, que tiene allí pensamientos y emociones, pero lo más importante, tiene una voluntad que direcciona esos pensamientos y esas emociones. Es un timón además que debe estar gobernado por el espíritu y que vive en un cuerpo, pero este cuerpo, ya sabemos, no irá a la eternidad, donde sí tendremos un cuerpo distinto. Todo esto, toda esta revelación, toda esta verdad la tenemos gracias a Cristo en nuestra vida. Pero Nicodemo estaba recién comenzando a explorar estos misterios para que dejaran de ser misterios para él, como ya no lo son para nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 nos aclara este punto de la dificultad o la facilidad de entender las cosas del espíritu según la condición en que estemos. Dice: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Aquel hombre tosco, rudo, voluntarioso, de un carácter encendido, Pedro, luego de los 3 años de discipulado con Cristo y de la poderosa obra de transformación del Espíritu Santo, nos revela una nueva faceta de un hombre transformado. Lo encontramos allí en 1 de Pedro 1, versículos 3 al 5. Él ha comprendido mucho más profundamente lo que Cristo vino a revelar a ellos como discípulos y al mundo. Bendito, dice Pedro, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que ya no se corromperá como este cuerpo, como el mundo, como todo lo que perece, incontaminada e inmarcesible, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, vosotros que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, el tiempo final. En el versículo 23 de ese primer capítulo de Primera de Pedro, él agrega que por esto somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra que Juan en el capítulo 1 nos reveló que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, es Cristo, es Cristo. En Colosenses el apóstol Pablo nos explica la necesidad de por qué es necesario nacer de nuevo y nacer al Espíritu, como Cristo le estaba tratando de hacer entender a Nicodemo. Dice allí en Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados, porque estábamos en la carne,
y en la incircuncisión de vuestra carne, lo que es nacido de carne, carne es. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Qué maravillosa noticia. Esta que el mismo apóstol Pablo resumirá de manera revelada, magistral, en 2 Corintios 5:17. Porque es necesario que nazcamos de nuevo de agua y del Espíritu. ¿Qué significa esto? Esto significa, dice Pablo, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Verdaderamente yo creo que tú, como yo, hemos nacido de agua y del Espíritu gracias a recibir a Cristo en nuestras vidas. Podemos vivir la vida del Espíritu. Mientras esta vida de la carne se va desgastando, la del Espíritu se va fortaleciendo y renovando. Que el Señor te bendiga.